a controlar el manejo de excepciones para una API que se desarrolló en un video anterior. Es una API de Spring Boot que tengo aquí. Déjenme abrirlo un momento. Esperemos que ahí cargue la terminal. Voy a Desktop y API Library, que es el proyecto que se realizó en un video anterior. Lo voy a abrir aquí en Visual Studio Code. Aquí tengo el README, la previsualización, es algo que hice para subirlo a Git. Ok, y buscando aquí la aplicación o la clase principal, perdón, podemos levantar el proyecto. Mientras que levanta, vamos abriendo aquí Postman. Ya está abriendo, perdón. Ok, ahí está levantando el proyecto. Vamos a compactar esto aquí tantico. Y es porque, mira, me ha botado un error porque también debo abrir Docker Compose o Docker Desktop. Ya cuando se abra Docker, aquí ya lo tengo abierto, está abriendo. Vamos a ir a la terminal y vamos a ejecutar el comando docker compose up-d para levantar la base de datos. Y con esto ya nos podemos conectar. Es por ello que aquí nos sale este error. ¿Por qué? Porque está intentando buscar la base de datos, intentando conectarse y no ha podido. ¿Sí? Ya con esto vamos a levantar nuevamente el proyecto. Ahí se está levantando. Ok. Y ahí ya levantó correctamente el puerto 8080. Si yo voy aquí a Postman, hago una petición HTTP al localhost 2.8080 y por ejemplo la petición book, que es un endpoint que teníamos, aquí nos va a listar los libros, ¿sí? Los libros que tenemos registrados en la base de datos. Pero por ejemplo, si yo voy a cualquier otra ruta, nos arroja este error, ¿sí? Un error que digamos no es muy conveniente, debe ser más digerible, más fácil de leer y pues también poner algunos errores o unos mensajes personalizados, ¿ok? Entonces esto es lo que vamos a arreglar en el video. Capturar este error, ¿sí? Cuando hacemos la solicitud a una ruta o a un endpoint que no existe, que no está configurado, que no ha encontrado, y pues de cierta forma este error, digamos que en parte está bien. ¿Por qué? Porque el estado o el estatus es un 404, pero este mensaje digamos que es muy difícil de dirigir. Entonces, para ello vamos a crear un controlador que no va a ser un controlador común y corriente como este, que va a mapear rutas o que va a configurar rutas dentro del API, sino va a ser un controlador encargado de capturar las excepciones, de configurar y capturar las excepciones cuando estas sean arrojadas. El controlador se va a llamar así como custom exceptions o exception controller .java y va a ser una clase común y corriente, con la excepción de que va a tener la anotación REST-controller-advice, ¿sí? Con esto ya se va a registrar como un componente y se va a encargar de dispararse cuando se arrojen excepciones dentro de la aplicación del backend. Además de ello, pues va a tener unos métodos que van a ser los encargados de generar las respuestas cuando ciertas excepciones sean disparadas. Okay. Para ello vamos a tener un método público que responda un response entity que puede devolver cualquier valor. Se va a llamar resource not found exception, de esta forma. Ok, y pues vamos aquí a construir una respuesta. Para ello vamos a tener un map de java.util que tenga como llave un string y como valor un objeto, y se va a llamar error, de esta forma. Y vamos a crear el hash map de esta forma y lo importamos aquí de java.util. Import java.util y vamos a importar el map y vamos a importar el hash map. Ok, con esto podemos por ejemplo poner un mensaje dentro del map, así message, que diga resource not found. Ok, así. Y podemos, por ejemplo, hacer el return del response entity a response entity.ok, punto status, para generarle un
un estado o un código de estado de las respuestas, que en este caso sería el 404, lo podemos tomar del HTTP status, que viene de Spring Framework, y como es una numeración podemos tomar el valor de not found, el valor de not found, pero debemos tomar su valor entero, ¿ok? Y vamos a responder en el cuerpo de la petición el objeto map del error, ¿sí? Con esto, esperemos que se recargue el servidor, no soluciona directamente el problema, es decir, obtenemos la misma respuesta. ¿Por qué? Porque debemos indicar al método qué excepción se debe disparar o qué excepción se debe arrojar para que se ejecute este método, ¿sí? Y cómo vamos primero que todo a obtener la excepción. Como pueden observar aquí en el trace o en la traza del error, podemos observar que aquí está la excepción que se arroja, y debemos indicarla en una notación para métodos que se llama exception handler, que viene también de Spring Framework, ¿ok? Y aquí vamos a tomar esta excepción y la vamos a indicar aquí con el punto clase, de esta forma. Al realizar este cambio y enviamos la petición, como pueden observar, ya la respuesta al error es un poco diferente. Y como se observan, tenemos el mensaje que hemos indicado y hemos configurado en este método. Bien, también se puede observar que aquí aparece el código del estado, es decir, si nosotros pondríamos, o si se pusiera un código de estado, como por ejemplo internal server error, que no sería el ideal. Esperemos que recargue el servidor. Vamos a ver nuevamente. Como pueden observar, aquí aparece el código del estado. Pero aquí el código sería not found. Not found. A ver, not found. De esta forma. Ok. Además de ello, podemos poner cierta información adicional. Por una parte, podemos poner el error indicando que el error indicando un error más explícito, o el error que se arroja directamente de la excepción. ¿Y cómo podemos obtener ese valor? Este método recibe el objeto de excepción arrojado. Entonces podemos tomar el tipo de la excepción y lo podemos llamar como x. Y aquí podemos tomar el x.get default message. A ver, get message. Ahí tenemos el mensaje del error. También podemos tener el status code. Lo podemos extraer también desde la enumeración HTTP status. Y podemos también, por ejemplo, indicar la fecha o una estampa de tiempo en la que se lanzó el error. Ok, aquí de esta forma. Pero para ello voy a crear aquí un método privado para poder extraer la estampa de tiempo en formato de string. Timestamp. De esta forma. Ok. Timestamp. Voy a tener un local data time que se llama local data time, pero en minúscula. Y voy a tener local data time.now. Este lo voy a importar de import java.time. Ok. Voy a tener un date time formatter. Lo voy a llamar formatter. Y vamos a importarlo también de Java formatter, o si no estoy mal es de time.format. Ok. Y vamos a especificar un patrón en el que vamos a tener lo que viene siendo el día, el mes, el año, espacio, las horas, los minutos y los segundos. Ok. Finalmente vamos a extraer la fecha
con el local dataTime.format y le pasamos el objeto que contiene el patrón que queremos extraer. Finalmente extraemos la fecha. Ok, y esto lo vamos a llamar en este método. Se llama getTimestamp. Y con esto ya tenemos cierta información. Entonces, al realizar la petición, podemos observar que ya tenemos más información. Y es más, este objeto nos ofrece cierta información, como por ejemplo el pad que nos encontró. Lo podemos poner aquí en el mensaje o podemos dejarlo de esta forma. Ok. Además de ello, otra forma, por ejemplo, de especificar el código del estado o el código de error es también por medio de la anotación response status, y aquí podemos indicar el código de error que se va a lanzar, que sería el not found, sin necesidad de su valor entero. Y podemos, por ejemplo, retornar directamente un map y no un response entity. Así, de esta forma sería retornar directamente el error. Punto y coma, guardamos, probamos y como pueden observar obtenemos la misma respuesta. También pues se podría indicar otros tipos de errores como el bad request, que sería el error 400. De esta forma, esperemos que levante el servidor. Sí, el error 400, pero en este caso sería un 404. Bien, y de esta forma pues ya hemos capturado uno de los primeros errores, que sería la ruta no encontrada. Antes de crear o de seguir capturando las excepciones que faltan, vamos a crear un modelo. Pues para mantener mejor unas reglas de negocio, lo ideal es crear un objeto, una clase de errores o de error que contenga los siguientes atributos, como el mensaje, el error, el código de estado y el timestamp. Ok, y pues así evitarnos utilizar estas estructuras de Java. Ok, entonces aquí dentro de API Library vamos a crear una clase que se llama exceptions, aunque también se puede llamar modelos o cosas por el estilo. Podríamos crear aquí algo que se llama models, ¿sí? Los modelos de las excepciones, y aquí poner algo como errorModel.java, de esta forma, pero error. Ok, creamos la clase y va a ser una clase básica de Java con los atributos message, el error, el timestamp y un valor entero que sea el status code. De esta forma vamos a generar los métodos getIsers y los constructores. Entonces generamos primero los constructores, generamos el constructor con todos los argumentos, enter, y generamos lo que viene siendo los métodos de encapsulamiento. Ok, ya con esto tenemos la clase de error y vamos a ir al controlador de excepciones, y en vez de retornar un map vamos a retornar el error model, de esta forma. Ok, no va a ser un mapa, va a ser un error model. Lo inicializamos de esta forma y seteamos los siguientes valores: el mensaje, el error, el status code y seteamos lo que viene siendo el timestamp.
de esta forma. Finalmente retornamos el error. Ok, vamos a probar aquí, enviamos y obtenemos exactamente el mismo resultado. Ok, esto se hace con el fin de mantener pues una lógica de negocio más ordenada. Incluso aquí es timestamp, vamos a cambiarlo, timestamp, de esta forma. Aquí también vamos a cambiarlo. Y aquí vamos a cambiarlo timestamp. De esta forma, vamos a ver de aquí timestamp. Ok. Y ya dejamos así la clase del error. Vamos a observar que obtenemos exactamente el mismo resultado. Ok, continuando aquí con el manejo de excepciones, vamos a capturar otra excepción. Por ejemplo, si yo hago aquí un método post a la misma ruta, es decir, esta ruta no la va a encontrar, ok, este método, pero supongamos que yo vea la ruta adecuada o la ruta válida. Vamos a observar que aquí hay otro error, otra excepción que debemos manejar. Esa excepción es porque se requiere un void en la petición para que ésta sea procesada. Entonces vamos a ello. Bien. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos aquí a crear otro método público que retorne un error model y se va a llamar void not valid exception. Not valid exception, de esta forma. Ok. ¿Y qué tipo de respuestas vamos, perdón, qué tipo de excepción vamos a capturar? Por medio del exception handler, es la excepción que nos está arrojando aquí en este mensaje o en esta traza. La copiamos, la pegamos aquí y punto clase. Esta excepción viene de Spring Framework. Ok, muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear el objeto de error y lo retornamos. Somos el return del error, de esta forma. Ok, bien, vamos a devolver el mensaje que dice body not valid, de esta forma, y vamos a retornar en el error, lo vamos a tomar de el exception handler, ok, ex, y de aquí obtenemos el mensaje. El código de estado que vamos a retornar es un bar request indicando de que la petición que hizo el usuario tiene algo que le falta, o está mal hecha, o hace falta un valor importante o un valor requerido. Y también asociamos el response status con el http status.batRequest, de esta forma. Ok, entonces ya con esto capturamos ese error, vamos a probarlo, enviamos, y como pueden observar, aquí está el error, donde tenemos el mensaje que el body no es válido, y tenemos aquí el error que arroja directamente la excepción de Spring. Ok, de esta forma la podemos controlar y es un poco más dirigible, más fácil de entender. Ok, ¿qué pasa? Por ejemplo, si yo tengo aquí un body de tipo JSON, él recibe los datos, por ejemplo, de title, de esta forma, por ejemplo, Harry Potter, pero si yo lo envío de esta forma, me va a arrojar otro error, indicando de que se está realizando una petición, y en fin, es un error 500. ¿Por qué? Porque JPA está intentando realizar una inserción en la base de datos, pero no es posible porque está violando una constraint o una llave, ¿ok?, de la base de datos. Entonces, ¿cómo vamos a manejar este error? ¿Por qué? Porque es un error por parte del cliente de que hace falta atributos requeridos dentro del void. Entonces, primero que todo, para validar este tipo de errores e indicar si existen errores o no en la petición post, vamos a ir al controlador, al controller, vamos a dirigirnos al método createBook, de esta forma, y JPA ofrece una anotación, si no estoy mal es de Jakarta, que se llama valid. Ok,
¿Qué va a hacer? Va a realizar una validación de este libro con respecto a las validaciones que se pusieron aquí en la entidad. ¿Ok? Y eso ofrece un parámetro más dentro del método que es de tipo binding result. De Spring Framework le podemos poner result, y este objeto tiene una propiedad que se llama result.hashFileErrors. Es decir, esta propiedad nos va a indicar si hay algún campo con errores. ¿Ok? De ser así, podemos arrojar las excepciones que sean necesarias y el programa no se va a seguir ejecutando. Es decir, no va a llegar hasta el servicio a hacer un guardado que no es válido en la base de datos. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer antes de continuar aquí? Vamos a crear una excepción personalizada para de esta forma, cuando haya errores, poder lanzar una excepción controlada y poder atraparla aquí en este mismo método. Ok, lo recomendable es tratar de personalizar lo más que se pueda en las excepciones con clases propias en la lógica de negocio de nuestro proyecto, ya que de esta forma la mantenibilidad del código va a ser un poco más fácil. Entonces, dentro de la carpeta de excepciones, aquí vamos a crear una clase que se llame bodyNotValid.exception.java. Ok. Va a ser una clase normal que extiende del runtime exception, que son las excepciones que se pueden lanzar en tiempo de ejecución. En la ejecución de las aplicaciones de Spring vamos a crear el constructor. Ok, va a recibir un mensaje. Ok, y mandamos a llamar el objeto o el constructor del padre con el mensaje que enviamos en la excepción o en la clase de la excepción. Ok, en caso de que hayan errores o que hayan campos en el cuerpo con errores, volvemos aquí al controlador, vamos a extraer el primer campo con error. Para ello vamos a ir al result.getFieldErrors. Esto nos va a devolver una lista de campos con errores. El objeto, como pueden observar, es aquí fieldError, y vamos a obtener la posición inicial o la primera posición. Aquí ya nos aseguramos de que esta lista no es vacía porque estamos validando de que hayan errores previamente. Ok, y esto va a ser de tipo fieldError, le llamamos error de esta forma. Ok, y vamos a lanzar la excepción notValid exception. Ok, es bodyNotValid exception de esta forma. Y vamos a proporcionar el siguiente mensaje. Con un string format vamos a indicar el mensaje de campo tal, así de esta forma, de campo tal, y el mensaje que nos devuelve la validación. ¿Esto de dónde lo vamos a extraer? Lo vamos a extraer de el error. Vamos a obtener el campo de esta forma. Entonces aquí va a decir, por ejemplo, el campo título o de title field, y aquí el mensaje que arroja la excepción que se llama getDefaultMessage, así de esta forma. Ok, entonces ya con esto vamos a probar. Esto no va a funcionar así mágicamente. ¿Por qué? Porque debemos asociar esta excepción en el controlador de excepciones. Entonces, para atrapar en un mismo método más de una excepción, envolvemos esto entre llaves. Indicamos que el body notValidException.class también va a ser permitido. Pero, ¿qué pasa aquí con este parámetro? Este parámetro va a tomar el error solamente del HTTP message, que el body no es válido, o que no existe un body en la petición.
sí, no va a tomar el valor o la excepción cuando se lance este void no valid exception, y esto posiblemente puede arrojar otra excepción o puede arrojar un error dentro de la ejecución de la aplicación, ¿ok? Entonces lo que se va a hacer es poner un tipo de excepción un poco más genérico. Puede ser el runtime exception o puede ser directamente la clase padre de todas las excepciones. Y con esto tenemos también lo que son el mensaje que trae o que se arroja en la excepción, ¿ok? Entonces, de esta forma vamos a probar, y como pueden observar, el mensaje aparece correctamente, y como pueden observar dice el campo autor no debe estar vacío, ¿ok? Estos mensajes, ¿de dónde vienen? Estos son los mensajes que están por defecto aquí en la entidad. Es decir, si abrimos la entidad, aquí pues son los mensajes que están por defectos aquí en estas validaciones. ¿Cómo podemos personalizar estos mensajes? Es decir, por ejemplo, que aquí aparezca o este mensaje no aparezca, sino aparezca en inglés más bien. Entonces podemos poner aquí en NotEmpty, tiene un atributo que se llama message, y podemos poner, por ejemplo, cannot be empty, así de esta forma, pero esto con una comilla simple, de esta forma. Entonces al momento de enviar la petición, la solicitud, y lo enviamos, podemos observar que se cambia el mensaje y dice que no puede estar vacío. Ok, lo mismo lo podemos hacer con el título. Lo mismo lo podemos hacer aquí con el título. Y a estos mensajes que tienen un mínimo de 3, también lo podemos asociar. Esta validación, perdón. Podemos poner el siguiente mensaje que diga must be lias 3 characters, de esta forma. Ok, y también lo podemos poner aquí en la validación de caracteres mínimos del autor. Entonces, por ejemplo, si yo tengo aquí un autor, por ejemplo, que se llame Joan, si no estoy mal es Railwing, algo así, si no estoy mal, o Railwing. Ok, creo que esta es la autora de los libros de Harry Potter. Lo enviamos, pero por ejemplo no enviamos el título, así de esta forma. Va a arrojar la excepción que dice que el título no puede estar vacío. Ok, por ejemplo, si decimos que el título solamente es una H, aquí arroja la excepción que dice que el título debe tener mínimo 3 caracteres. Ok, y lo mismo pasa con el autor, que tiene las mismas validaciones. Aquí de esta forma el autor debe tener mínimo 3 caracteres. Ok, y el guardado sigue funcionando correctamente. Por ejemplo, el state va a ser en available, el in stock, por ejemplo, va a ser que hay 10, y si lo enviamos, como pueden ver, se ha guardado correctamente. Aquí podemos observarlo con la petición de obtener todos los libros. Aquí está el libro de Harry Potter. Y otra cosa, por ejemplo, si enviamos un valor que no sea válido en el state, aquí también va a capturar la excepción. Dice void no válido, y aquí arroja el mensaje que se envía cuando se lanza la excepción. Ok, ahora bien, esto también de cierta forma es válido para los métodos put. Por ejemplo, para los métodos put, de esta forma. Por ejemplo, vamos a querer actualizar el libro 27. Ok, vamos a enviar la siguiente información, por ejemplo, que sea Harry Potter 2, un ejemplo, o sea, no hay un libro que se llame así.
Como pueden observar, aquí dice que el método no está permitido. ¿Por qué? Porque no es un método put, es un método patch. Nosotros configuramos aquí en el controller aquí, un método patch, ok, para la actualización de los registros. Como pueden observar, él lo ha guardado correctamente, ok, y no está validando los demás, por ejemplo, que el título sea requerido, cosas así por el estilo, y tampoco está validando, por ejemplo, si mandamos una H sola, esto va a arrojar un error, como está antes, ok. ¿Qué pasa si nosotros, pues, también en el método put, en el método patch, perdón, podemos también poner aquí la validación, indicar aquí que valide el cuerpo, pero no es validate, es valid de esta forma, y tenemos aquí el binding result de esta forma, ok. ¿Qué pasa? Si hacemos esto y también nos traemos por ejemplo, este mensaje, perdón, esta validación aquí, y la ponemos aquí en el método patch de esta forma. ¿Qué pasa si ahorita yo envío aquí Harry Potter 2? ¿Sí? Va a decir el autor no puede ser vacío, pero esto es un comportamiento no deseado. ¿Por qué? Porque si yo envío solamente el título, solamente verifique de que tengan 3 caracteres o más, es decir, que no valide si son vacíos o no. ¿Por qué? Porque de igual forma estos son datos que no va a modificar o que no van a ser actualizados dentro de la petición o dentro de la solicitud. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer un recorrido, ¿sí? Vamos a hacer un recorrido por los campos, es decir, podemos tener lo siguiente, podemos tener los campos field errors, vamos a hacer un for each de esta forma, y en cada uno de los elementos le vamos a llamar error, vamos a tener una función lambda, ok, y vamos a verificar. ¿Qué vamos a verificar? Vamos a verificar lo siguiente, que el error.getCode, ¿sí?, sea diferente, perdón, sea igual de notEmpty, pero esto lo vamos a negar, ¿sí? Es decir, aquí lo estamos negando, estamos indicando que el código del error sea diferente de notEmpty. Estos códigos a qué va a corresponder, es decir, a las anotaciones que tenemos aquí en la entidad, por ejemplo, notEmpty, size, min, etc. Ok, entonces siempre y cuando el valor sea diferente de notEmpty, vamos a arrojar la excepción. Ok, y este error lo vamos a eliminar, así de esta forma. Ok, así. Y vamos a probarlo, por ejemplo, si lo enviamos de esta forma, lo agrega correctamente, como pueden observar lo ha actualizado. Y por ejemplo, si yo solamente envío una H, como pueden observar me dice el título debe tener mínimo 3 caracteres, lo mismo si lo hago con el autor, por ejemplo, ahorita le pongo JK Railway. Y si no le envío el título, lo va a guardar correctamente. Y por ejemplo, si solamente le envío una J, ok, debería, vamos a ver otra vez, debería tener aquí la validación. Vamos a ver, equals notEmpty. Ok, aquí no me está haciendo la validación porque es autor, y aquí lo he copiado mal. Y es autor, y aquí sí me hace la respectiva validación, como pueden observar. Ahí había tenido un error de escritura, y vamos a validar otro error. Yo anteriormente había hecho una validación, por ejemplo, aquí en el post, que no permitía guardar libros con títulos repetidos. Es decir, si yo intento realizar nuevamente esta petición, vamos a ver aquí cómo tenemos el registro. Tenemos Harry Potter,
si yo intento guardar un libro con el mismo nombre, me va a arrojar una excepción, ¿sí? Que se llama valid exception. Esto donde lo estoy arrojando, donde se está realizando en el servicio, perdón, en la implementación del servicio, y aquí estamos arrojando la excepción validation exception. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a arrojar una excepción que se llame body not valid exception con el mismo mensaje. ¿Por qué? Porque lo recomendable es tener en toda la lógica de negocio, en este caso pues la capa de servicios o el service es nuestra lógica de negocios, las validaciones o las excepciones personalizadas o las clases de excepciones creadas por nosotros mismos, y de esta forma va a ser un poco más mantenible la aplicación. Ok, ya con esto y haciendo este cambio y probamos, pueden observar que arroja la excepción correctamente, indicando de que el título Harry Potter ya existe en la base de datos. Ok, y con esto ya terminamos el manejo de excepciones para la validación del body de las peticiones, tanto validando campos como si el campo existe, si el cuerpo existe o no en la petición. Ok, otra de las excepciones importantes es cuando no se encuentra algún registro solicitado dentro de la base de datos o dentro de la fuente de recursos que se está solicitando. Un ejemplo, por ejemplo, de ello sería que vamos a esta petición get y, por ejemplo, obtenemos, en este caso sé que existe el libro 27, que es el que se acaba de crear con Harry Potter. Ok, pero en este caso si intentamos obtener un libro que no exista, sí, nos va a arrojar este error. Primero que todo, dice que entity not found exception. Listo. Pues por ahí no hay mucho problema. El problema puede ser toda esta traza que digamos que es información innecesaria para el cliente, y el código de estado, que es un código 500, y no debería ser de esta forma. Ok, ¿qué vamos a hacer para manejar esta excepción? Primero que todo, vamos aquí a cerrar todos los archivos, pestañas que tenemos abiertas. Vamos a ir a excepciones y vamos a crear otra excepción personalizada que se llama data not found exception, de esta forma, .java. Ok, creamos la clase, esta extiende de runtime exception. Ok, vamos a crear el método que se llama data not found exception, recibe un mensaje o un message y mandamos a llamar el constructor padre de esta forma con el mensaje. Ok, bien, ya tenemos aquí la clase de excepción personalizada. Ahora, ¿qué vamos a realizar? Vamos a ir a nuestra capa de servicio, a nuestra implementación de la clase de servicios, y en vez de arrojar esta clase que se llama entity not found exception, vamos a arrojar la excepción que se llama data not found exception, ¿sí? La excepción personalizada o creada por nosotros mismos, ya que esta es nuestra capa de servicios, y aquí debe ser lo más limpio posible, o sea, debe ser lo más que se pueda código Java. Ok, entonces ya con esto atrapamos la excepción, la estamos arrojando, y vamos al controlador de excepciones y vamos a modificar este método. ¿Por qué vamos a modificar este método? Porque el código de estado que se va a arrojar es el mismo que se arrojó cuando no se encuentra un path o una ruta, que en este caso sería el http status not found. Ok, entonces para tener más o atrapar más de una clase en el método, lo envolvemos entre llaves e indicamos la excepción que queremos procesar o atrapar, que se llama data not found exception.class. Ok, cambiamos aquí el tipo de la excepción que recibimos en los parámetros. Pues, recibir la excepción más específica pues tiene ventajas. Por ejemplo, este tipo de excepción, una de las ventajas es que tiene, por ejemplo, el path o el resource path que se solicitó, y esto podría ser conveniente para un log o una traza de errores o un archivo de errores o de excepciones, pero en este caso no es necesario, así que ponemos una excepción más genérica, y con esto ya solucionamos el error, o ya atrapamos correctamente este tipo de error cuando cuando el libro no es encontrado, o cuando algún recurso o un registro en base de datos no fue encontrado. Entonces, si probamos aquí esta excepción, pueden observar
que ya el error es más manejable con su mensaje que el recurso no fue encontrado, y dice que el error dice que el libro con el ID tal no fue encontrado. Ahora aquí vamos a poner resource or data o data. Ok, volvamos a probar. A ver, vamos otra vez. Y como pueden observar, ya se reflejaron los cambios. Esto también aplica, por ejemplo, para el método update, si queremos actualizar un libro que no existe, o para el método delete o el método eliminar, por ejemplo, si queremos eliminar un libro que no existe. Como pueden observar, no se está procesando correctamente. Ok, y ya con esto hemos atrapado este tipo de excepción. Bien, ya para finalizar, pues hemos manejado ya la mayoría de excepciones que se pueden presentar dentro de la aplicación o dentro de nuestra API, pero ya vamos aquí finalmente a mostrar una última excepción, y es cuando hay un error interno dentro del servidor o un error que fue inesperado, un error inesperado. Ok, entonces ese error sería el internal server error, y que está mapeado o relacionado con los errores 500. Vamos a crear una clase de excepción o una nueva clase de excepción que se llama internal server error exception, de esta forma, .java. Ok, y hacemos la misma clase, el mismo procedimiento para crear una clase de excepción personalizada o propia. Creamos aquí el constructor string message y mandamos a llamar el método de la clase padre con el mensaje enviado en la excepción. Ok. Primero vamos a crear el método para atrapar la excepción, que se va a llamar internal server error exception. Va a tomar una excepción. Vamos a tener básicamente casi esta misma estructura del error. Aquí el mensaje va a ser internal server error y va a ser el código estado de tipo internal server error. Ok, vamos a mapear la siguiente excepción, que se llama exception handler, y va a ser el internal server error exception.class. ok, nos aseguramos que sea la clase de excepción que nosotros mismos creamos, y el código de estado que va a responder va a ser el internal server error. Ok, listo. Seguramente dentro de nuestra aplicación, muy poco probable que se lance un internal server error exception. ¿Por qué? Porque estamos controlando los errores, estamos indicando que, por ejemplo, los campos o ciertos campos sean válidos, estamos validando que no pueden llegar de cierta forma a la base de datos, pero aquí en el servicio vamos a forzar un error de servidor, o vamos a forzar una excepción. Para ello voy a crear un bloque try y catch de esta forma. Ok, pasamos esta parte o esto para el return de las respuestas, o lo solicitó al repositorio, lo pasamos para el bloque try. Ok, y esto lo vamos a borrar. Ok, lo que voy a hacer cuando haya una excepción aquí dentro de este bloque, les va a caer aquí en el catch, y vamos a hacer un throw new internal server error exceptions, y podemos enviar el mensaje que tenemos en el error o en la excepción. Ok, y vamos a forzar aquí una excepción. Vamos a poner aquí como que force an exception.
de esta forma. Ok, es decir, algo muy sencillo, que es el null pointer exception. Vamos a tener un string que se llama title en null. Y por ejemplo, si yo quiero obtener así el tamaño, get size, length, perdón, así como el length, de esta forma. Y si yo quisiera hacer algo así como obtener el tamaño del título, algo así, esto va a arrojar un error. Incluso aquí nos bota una advertencia que dice que va a intentar acceder a un objeto nulo y esto va a arrojar una excepción o un error. Ok, pero esto solamente para probar. Listo, si yo guardo y voy aquí al método, fue el método de encontrar todos los libros, y voy aquí a esta solicitud y la envío, como pueden observar es un error 500 con el mensaje internal server error. Aquí dice que no se puede llamar el método length de los strings porque el título es nulo, etcétera, etcétera. Y esto es un poco más conveniente porque nos damos cuenta que primero es un error 500. Eso quiere decir que es algo que debe corregir el desarrollador o quien creó la aplicación de backend. Y segundo, le vamos a indicar al cliente que no es un error por parte de ellos al momento de enviar los datos a esta solicitud. Y por otra parte, el código es un poco más manejable, es un poco más entendible. La respuesta, perdón, es más entendible. Ok, ya finalmente voy a comentar esto porque esto fue un ejemplo para capturar ese tipo de excepciones, pero va a quedar ahí como que documentado. Y ya con esto hemos terminado con el manejo de excepciones, con capturar las diferentes excepciones. Fuimos desde errores al cliente hasta errores internos del servidor y la aplicación quedó un poco más amigable con las respuestas hacia el cliente.